Saludos, estamos con Jueces capítulo 6. En este capítulo veremos la gran historia de un hombre llamado Gedeón. Vamos a ir paso por paso para que vayamos entendiendo primeramente el trasfondo de esta historia que nos va a hacer entender a nosotros la vida que llevó este gran hombre de Dios cuando liberó a su pueblo Israel. Veníamos diciendo que Jueces es un libro que nos muestra a un Israel sin dirección, a un Israel sin que nadie los conduzca y sin que nadie los guíe. Y así estaba Israel de esta manera cuando nos cuenta Jueces capítulo 6 que un pueblo que vivía en la zona sur de la tierra prometida, llamada los madianitas. Recordemos, históricamente los madianitas eran descendientes de Abraham, de Sétura, que era una de las esposas concubinas de Abraham, y de él descendieron estos hombres que llegaron a ser innumerables en grandes cantidades. Y según nos cuenta la historia, los madianitas, que también pelearon en contra de Moisés, también oprimían al pueblo de Israel en la época de los jueces. Dice la historia que los madianitas eran innumerables, tenían mujeres y niños, y se movían de una tierra a la otra. Y como sabían que Israel había sembrado en sus campos, en la época de las cosechas, ellos avanzaban desde el sur hacia el norte, tratando de quitarle y les quitaban a los israelitas sus cosechas. Nos cuenta la historia que tenían camellos y tenían muchísimo ganado. Imagínense cuando subían estas grandes multitudes a atacar los cultivos de los israelitas. En esta situación se encontraba Gedeón, este gran hombre de Dios que estaba viviendo esta situación tan terrible en su pueblo. Y nos cuenta la historia que producto de estos ataques, los israelitas se escondían en cuevas y en cavernas por miedo a los madianitas que venían y les saqueaban todo lo que ellos tenían. Lo que Israel sembraba, los madianitas se lo saqueaban y se lo llevaban. Y de esta manera dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 6 que Israel empobrecía más y más. Y esto nos deja una enseñanza a nosotros que cuando no guardamos los mandamientos del Señor, aquellos que muchas veces son nuestros enemigos se hacen más fuertes que nosotros y nosotros terminamos en situación de pobreza y en situación de miseria. Debemos procurar tratar de guardar los mandamientos del Señor porque las cosas de esta manera nos van a salir cada día mejor. Los madianitas representan a las fuerzas espirituales de maldad que muchas veces se fortalecen en contra de nuestras vidas. Los madianitas representan a aquellas personas que no nos podemos sacar de encima y que se hacen fuertes en contra de nuestras vidas, impidiéndonos a nosotros avanzar en todo ámbito de nuestra vida. Nos quitan la paz, nos quitan también la parte económica, nos quitan la prosperidad y nos quitan la tranquilidad. Esto eran los madianitas en aquel momento, en el tiempo que estaba Gedeón. Vamos a ver que este hombre, Gedeón, acá te lo voy a mostrar en una ilustración. Este muchacho era joven y en cierta ocasión, anticipándose a que los madianitas llegasen y le quitasen los cultivos, nos cuenta la historia de que Gedeón estaba escondiendo el trigo para que los madianitas no se lo quitasen. Y en ese momento apareció el ángel del Señor y le dijo: varón esforzado y valiente. Yo me imagino la cara en ese momento, el aspecto, el rostro de Gedeón, la impresión que se habrá llevado al ver la presencia de un ángel del Señor. Y en aquel momento el ángel le dijo: varón esforzado y valiente. Y lo primero que le vino a la mente a Gedeón en ese momento fue: este es un ángel del Señor. Este es un ángel del Señor. Y seguramente me va a decir muchas cosas. Y las preguntas y los interrogantes vinieron sobre la mente de Gedeón.
Ante el calificativo de decirle varón esforzado y valiente, lo primero que pensó Gedeón es la situación en la que él se encontraba. Si estaba el ángel del Señor allí, ¿por qué razón eran oprimidos por los madianitas? ¿Por qué razón los madianitas se robaban todo lo que ellos tenían, sus comidas, sus ganados? Si Dios estaba con Israel, ¿por qué razón pareciera como que Dios los hubiera abandonado? Pero el ángel le responde a Gedeón que no es que Dios los ha abandonado a ellos, sino que ellos habían abandonado a Dios. De esta manera, después del encuentro que tuvo con el ángel, Gedeón comprendió y entendió que lo que había hecho Israel era lo que había provocado que los madianitas atacasen su tierra y cada día se hiciesen más pobres. Por lo tanto, Gedeón se dio cuenta que era el pueblo, su pueblo, y comenzando desde su mismo padre, que tenía imágenes de dioses paganos. Y lo primero que hizo Gedeón después del encuentro con el ángel fue destruir aquello que los separaba de Dios. Eran ellos, sus padres y sus compatriotas, los que se habían apartado del Señor. Por lo tanto, Gedeón tomó un hacha y fue y se dirigió donde estaban los altares de su padre y derribó las estatuas de acera y con la misma madera de la estatua quemó un holocausto y edificó un altar al Señor. A partir de allí también se levantó un altar en el corazón de Gedeón. Y a partir también de ese momento se comenzó a romper aquellos que los separaba de Dios. Y aquí un poco de duda también en el corazón de Gedeón. Gedeón le pide señal al Señor de que si el Señor estaba con él, imagínense aquel momento, si Dios no hubiera estado con él, no le hubiese aparecido el ángel, pero aún así dudaba Gedeón y le pide una señal de que el vellón de lana amaneciese mojado al otro día por el rocío de la mañana. Y Dios así lo hizo. Pero para nosotros los cristianos no nos hace falta pedir señal, ya que nosotros vivimos por la fe en las promesas del Señor. Así que en cierta ocasión yo también cuando era joven pensaba pedirle señal a Dios para que Dios me muestre o me confirme ciertas cosas que Él quería que yo haga. Pero hoy en día entiendo que no nos hace falta pedirle señal al Señor, sino que el Señor ya nos ha dado una señal. La señal es lo que hemos creído en nuestro corazón. Cristo murió por nosotros y cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, hemos creído que Él murió y entregó su vida por nosotros y se levantó al tercer día para estar con Cristo, con Dios allá en los cielos. Y ahí está con el Padre Celestial, dándonos su palabra, dándonos sus promesas. Y a través de sus promesas tenemos la confianza en ellas de que las promesas de Dios se van a cumplir en nuestras vidas. Así que no le pidamos señal al Señor. Tenemos sus promesas y tenemos la fe. Esa es la mejor señal que Dios nos puede dar. Y bueno, de esta manera llegamos al capítulo, terminamos ya con el capítulo 6 y vamos a introducirnos también en el próximo video en el capítulo 7. Importante la reflexión del día de hoy para comprender y entender la vida de este gran hombre de Dios que se llamó Gedeón. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo video.